JD Law News. Bienvenidos a JD Law News, el noticiero en el que el Código Penal no se queda solo en los libros, sino que también se relaciona con las noticias que ustedes ven en el día a día. Nos encontramos con Darío Galvis, quien será uno de los presentadores, y quien les habla, John Campos. ¿Cómo te fue, Doc, el fin de semana? Muy bien, Doc. Analizando todas las noticias de lo que pasa en nuestro país para traerlas el día de hoy y hacerles un análisis jurídico. Excelente, Doc. Y sin más preámbulo, los titulares. Claro que sí. Paloterapia y quema de moto a 2 presuntos ladrones en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá. Trágica muerte de familia en un hotel en la ciudad de San Andrés, Doc. Ha sonado mucho. Bastante. Trágico final de Fran, a quien le quitaron la vida por un hurto en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. Pánico en Bogotá por una mujer que realizó disparos al aire en un conjunto residencial en el barrio Colina Campestre. También ha sonado mucho, Sí, Doc. mucho. Y tenemos la captura de un sujeto que abusó de un menor en Usaquén y este contaba con antecedentes penales. Vamos a hacer el análisis para ver en qué consiste. Ok, Doc, yo también tengo una noticia relacionada ¿Sí? con temas sexuales. Pasa mucho. Menor de 4 años que habría sido abusada por su profesora en un colegio en la ciudad de Bogotá, Doc. Desafortunadamente. Pero bueno, vamos a ver las noticias del día de hoy. Listo, Doc. Entonces, adentrémonos en las noticias que vamos a realizar el día de hoy. Perfecto. Hablemos en principio de la niña de 4 años que fue abusada por su profesora en un colegio de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy, Doc. La fiscalía judicializó a esta profesora por el delito de actos sexuales abusivos. Esta niña ya le había referido en una oportunidad, Doc, a una docente adicional que no sabía del tema, que esta profesora la estaba abusando y le estaba realizando cierto tipo de tocamientos. Ay, increíble, Doc. ¿no? Que pase eso y no se denuncie. Pues al momento solo la fiscalía judicializó, le dictó medida de aseguramiento a la docente, pues a la primera persona implicada, ¿no? Pero en lo que a mí respecta, debe haber una segunda persona investigada por omisión de denuncia, Doc. Y Claro. más que pues ellos tienen el deber de cuidado cuando... La posición de garante. Total, Lo que Doc, hablamos de la total, posición Doc. de garante, claro. Y ese deber de denunciar cuando vemos que se está cometiendo un delito, salvo claramente, como dice la ley, cuando es el cónyuge, compañero permanente, que no estamos obligados a denunciar. Pero en este caso tendría que haber denunciado. Doc, y lo más irónico es que le dio quejas prácticamente a la profesora, y la profesora dice que le dijo: si usted llega a decir algo, llamamos a la policía y la policía se la lleva a usted. Pues claro, cualquier niño de 4 años, ¿quién Claro. no va a tener temor de esto, Doc? Claro, si un adulto, cuando llega a la policía, tiene como, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Ahora imagínense en un menor. Bueno, por lo menos la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento y le imputó efectivamente el tipo penal de actos sexuales abusivos con menores de 14 años, Doc. Qué bueno. ¿Quieres que eso, revisemos la ese medida tipo de penal? aseguramiento. Sí, claro, analicémoslo, ¿no? Y la medida de aseguramiento que era muy oportuna, ¿no? Por el delito. Doc. Y que haya sido privativa de la libertad en establecimiento carcelario, fue domiciliaria. En establecimiento carcelario, Doc. Bueno, interesante. Pues por lo menos le fue mucho mejor a unos procesos que tenemos acá, en los cuales todavía sí. en la representación de víctimas no hemos podido lograr una medida de aseguramiento con la persona. Tal cual. Bueno, el artículo 209 de nuestro Código Penal nos establece actos sexuales con menor de 14 años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 9 a 13 años, Doc. Claro, efectivamente. Pero qué bueno que hayan hecho justicia, porque la fiscalía podría no haber solicitado la medida de aseguramiento, porque muchas veces pasa, o hay jueces de control de garantías que no la dan. Bueno, pues esperemos a que la fiscalía no vaya a tener falencias ahorita en el procedimiento y de aquí a mañana la persona no resulte absuelta del tipo penal. Claro, porque es importante dejar claro que una cosa es una detención por medida de aseguramiento privativa de la libertad y otra cosa ya es la prisión domiciliaria. Ella está en establecimiento carcelario, pero toca esperar a que surta todo el proceso y al final si hay sentencia condenatoria o absolutoria. Me parece oportuno, Doc, resaltarle a los televidentes cuál es la diferencia. ¿Por qué a ella no le imputaron el tipo penal de acceso carnal con menor de 14 años, sino el de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, Doc? Claro, importante analizar esa diferencia, porque el acceso carnal ya estamos hablando de cuando hay una penetración en la vagina o en el ano, en el caso pertinente. Pero Claro. aquí solamente hubo tocamientos, ¿se entiende? No hubo penetración ni con los dedos ni nada. No, pues lo que relata la víctima, la menor, es que únicamente, sonará feo, pero ella le besaba sus partes íntimas y todo el tema, y le realizaba cierto tipo de tocamientos. Pues hasta el momento, ¿no? Porque pues Sí. el ente investigador podrá en su momento demostrar que también posiblemente pudo haber existido un acceso carnal, Doc. Acceso carnal. Bueno, y hablemos del otro tipo penal. Este tipo penal me gustaría de pronto, para que si las autoridades no lo tienen a su consideración, pudiesen investigar también a la docente, la cual
omitió no haber denunciado de manera inmediata al momento de conocer los hechos, Doc. Claro, eso me parece gravísimo. O sea, imagínate tú con tus hijos y uno confiando en que las docentes, pues por el contrario, por la posición de garante. Claro, Doc, terrible. Hablemos de ese tipo penal. Ese tipo penal se enmarca en el artículo 441 del Código Penal. Entonces vamos para esa de una vez. ¿Qué nos refiere el artículo 441? Omisión de denuncia de particular. La persona que cometa este delito podrá estar o podrá incurrir en penas privativas de la libertad de 3 a 8 años de prisión, Doc. ¿Sí ves? También, para mí, en lo que a mí respecta, también deberían vincular a la docente que omitió hacer esa denuncia. No, y que ese tipo penal establece que esa omisión de denuncia es en unos delitos específicos, y dentro de ellos está en el tema que hablamos el día de hoy, de los actos sexuales abusivos. Hay que denunciar. ¿Y por qué? Porque recuerden que cuando usted lleva a su hijo y lo entrega al profesor o al colegio, ellos entran en posición de garante de lo que le pasa a ese menor. Claro, por eso es tan importante que los pues cuiden. por eso uno como padre tiene la confianza en ellos. Se tranquiliza, ¿no? Importante que estas noticias salgan para que efectivamente pueda abrir los ojos a muchos padres. Imagínate, o sea, aquí la mamá notó cambios distintos ahorita en vacaciones. Justamente ahorita en vacaciones de mitad de año fue que la mamá comenzó a notar cambios distintos en la menor. Entonces imagínense, si la menor bajo ese temor, esa instrumentalización por parte de la docente que la hostiga y le dice y la amenaza que no vaya a referir nada de lo que está pasando, pues cualquier menor de 4 años hace caso omiso y se asusta, ¿no? Claro, o sea, como uno era un niño, veía a una persona mayor y se asustaba mucho lo que le fuera a decir. Ahora imagínense más esa posición de profesora o profesor que uno respeta tanto. Bueno, esperemos a ver cómo actúa el sistema penal acusatorio en este tipo penal, Doc. Perfecto. Vamos con tu noticia, Doc. Doc, y vamos con la segunda noticia que vamos a analizar el día de hoy, la famosa paloterapia. Lo que decíamos al inicio, que la comunidad se cansó y está golpeando a los presuntos ladrones. Tenemos que recordar que decir presuntos porque si no podemos entrar en el delito de calumnia. Claro, Doc, siempre tenemos que utilizar ese verbo porque si no, bueno, para evitar posibles denuncias de tipo penal de aquí a mañana. Claro, porque el artículo 29 de la Constitución dice que se presume inocente la persona hasta que haya una sentencia judicial en su contra. Pero bueno, efectivamente lo que pasó fue en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, en la madrugada del domingo. La gente vio que estaban 2 personas en una moto cometiendo este hurto y la gente se cansó definitivamente, empezaron a golpearlos, la paloterapia, y también le quemaron la moto. Pero aquí las personas tienen que tener cuidado porque pueden incurrir en un delito, ¿no, doctor? Cuéntanos, Doc, cuéntanos por favor, ¿en qué tipo penal puede estar incurriendo las personas que le golpearon a este tipo? Claro que si yo estoy en la misma posición, que me denuncien, pero a mí el ladrón no se me salva. Es verdad, ¿no? Uno puede decir algo desde la perspectiva de la ley y otra cosa que uno siente en el momento, ¿no? En el calor del momento. Pero bueno, resulta que tenemos que tener en cuenta algo, es importante que las personas que nos ven y nos escuchan tengan presente. Nosotros, la ciudadanía, podemos capturar a las personas. El Código de Procedimiento Penal establece que si yo veo a alguien cometer un delito, lo podemos capturar. Pero solamente lo podemos coger en flagrancia, tenerlo ahí hasta que la policía llegue o llevarlo a la policía y ya la policía se encarga de llevarlo y judicializarlo ante la fiscalía. O sea, aparentemente ante la ley no lo puedo golpear, no lo puedo asesinar, no le puedo hacer absolutamente nada. No le puedo tocar un pelo. Nada justifica. Y es un problema para la misma ciudadanía. Porque si usted golpea al ladrón, termina incurriendo en un delito o de lesiones personales o una tentativa de homicidio o peor aún, un homicidio. Y termina usted perjudicado, así que tenga cuidado con esto. Y a mí me ha pasado, cuando hemos llegado a casos de capturados en flagrancia que los ha golpeado la comunidad, a veces la fiscalía decide no darles medida de aseguramiento por el hecho de estar golpeados. Entonces el hecho de que la comunidad los golpee lleva a que no les den la medida de aseguramiento y los suelten más rápido. Irónico, Doc, irónico porque aparte de que lo roban a uno tiene no todo el mundo captura a los ladrones, Doc. Ojalá, entonces tiene la posibilidad de reducir al ladrón y no podemos hacer justicia por su mano propia. Eso es irónico. Ahora bien, y hágala, porque vale y péguele al ladrón y fijo, nosotros resultamos privados de la libertad y el ladrón volviendo a cometer el hurto. Claro, y ahí también se podría dar otro delito. La moto la quemaron, daño en bien ajeno. ¿La moto la quemaron? Sí, la quemaron. Daño en bien ajeno. Más problema aún, un concurso heterogéneo de delitos para los que estaban capturando. Entonces, Doc, acláranos, me parece oportuno que de pronto nos aclares cuándo se configura un concurso de delitos. El concurso de delitos va a pasar precisamente cuando se cometieron varios delitos. Está el concurso heterogéneo y el concurso homogéneo. El concurso heterogéneo es cuando una persona cometió varios delitos diferentes sobre una persona. Un ejemplo, hubo un secuestro y después en concurso heterogéneo con un homicidio.
Y el concurso homogéneo es cuando se comete el mismo tipo penal en diferentes unidades de tiempo. Ok, Doc. Entonces, en conclusión, si atrapamos un ladrón, tenemos que esperar a que la autoridad competente llegue y lo judicialice. Porque si nosotros cometemos la imprudencia de golpearlo hasta tal punto, podemos estar incurriendo en el tipo penal de lesiones personales, Doc. Claro, Doc. Y muchas veces no nos gusta lo que está establecido en la ley, pero es lo que está en la ley. Y son con las reglas con las que jugamos, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya saben, para que lo tengan en cuenta, y si cogen un ladrón, no lo golpeen. Hablemos de la tercera noticia a tratar el día de hoy, Doc. Sí. Vamos a hablar de Paula. ¿Y quién es Paula? Se preguntarán ustedes. Paula es la persona que tenía amedrentado un conjunto residencial aquí en el barrio Colina Campestre, la ciudad de Bogotá. La que Doc. estaba disparando. La que estaba disparando, la que todos hemos evidenciado en redes sociales, que sale diciendo, hijo de pa, pa, pa. 3, 4 tiros al aire, creo que hasta 5 tiros dio al aire, presuntamente en estado de alicoramiento, y asumen, o bueno, la versión que ella da es que, porque ella ya salió dando una versión ahorita, obviamente, claro, okay. Ella mediante un comunicado oficial pidió excusas tanto a la opinión pública como a las personas directamente afectadas del conjunto. Claro, porque el conjunto realizó su denuncia de tipo penal de manera inmediata el día de domingo. Apenas ocurrieron los hechos, Doc. Claro, es que eso genera un escándalo. Pues Disparos y verla disparando. Yo estoy allá en el conjunto y yo... O sea, realmente uno queda estupefacto, Doc. Claro. Porque uno dice, bueno, está matando a alguien, está pasando a alguien. Hoy en día en una vivienda accionan un arma y uno dice, mataron a alguien. No, una violencia no familiar. Exacto, uno no sabe si es un arma real o de fogueo. Exactamente, pues ella, Paula afirma que el arma que ella disparó era de fogueo. Ok. Claro que si se logra evidenciar que efectivamente ella tenía un arma de fuego, podría estar incurriendo en distintos tipos penales, Doc. Entonces adentrémonos un poco más. Sí, analicémoslo. Sí, desde la perspectiva penal. Sí. ¿En qué tipos penales podría estar inmersa Paula, la persona que cometió este tipo de conducta? Si en caso de que hubiese realizado los disparos con un arma de fuego, hay dos vertientes. Que tenga efectivamente los requisitos y los documentos legales para que se configure el porte efectivamente, o que no tenga los documentos o las ritualidades que se requieren, ¿sí? En caso dado, se configuraría el tipo penal de porte ilegal de armas. Pero ¿y si ella tiene los papeles en regla? ¿Será que no se puede meter uno por otro tipo penal? Claro, claro, porque aunque usted tenga el permiso para portar el arma de fuego, el hecho de usted disparar, y dice el Código Penal que si usted dispara sin justa causa, no había una agresión en su contra, ni se estaba defendiendo, y usted dispara solo lo que conocemos como disparo al aire, efectivamente tiene una responsabilidad penal. Pero por supuesto, Doc, que el artículo 356A nos refiere que la persona podría incurrir en penas privativas de la libertad de 1 hasta 5 años de cárcel, Doc. Claro. Pero ahí lo más delicado sería entonces el porte. Claro, Doc, o sea, este artículo 356A sería lo mejor que le podría pasar a Paola, porque efectivamente donde se logre configurar el tema del porte ilegal de armas, el artículo 365 nos establece que la pena mínima, o bueno, lo que nosotros vemos aquí en la oficina que nos pasa al día a día, parte de los 9 años de prisión. Efectivamente, es mucho más delicado. Claro, aparte que al ser un tipo penal superior a los 8 años, no tendría beneficios o subrogados penales al momento de realizar un preacuerdo o de tener una condena. No le darían una prisión domiciliaria, sería en establecimiento penitenciario y carcelario. Bueno, pero no, yo creo que en este muy seguramente pues salió a hacer sus disparos al aire, no creo que vaya a terminar privada de la libertad. Eso no pasa aquí en Colombia. Por otras cosas sí, pero aquí claro, no, aquí nunca pasa eso, efectivamente. Por otra parte, tenemos la noticia de Frank, Doc. ¿Cuál Frank, Doc? El que se fue de fiesta y no volvió. Tal cual. Literalmente pasó. En la madrugada del domingo, Frank Rueda, de tan solo 15 años, estaba en la localidad de Chapinero en rumba con sus amigos. Obviamente, pues muy pequeño, ¿no? Para estar en estas rumbas hasta ahora. Y cuando salieron de la discoteca, se dice que estaban esperando un taxi, no paró, entonces pidieron un vehículo, una aplicación, y mientras esperaban que llegaron casi 15 sujetos e intentaron hurtarlos, y en ese momento se presentó todo y terminaron pues ocasionándole lesiones a Fran Rueda y desafortunadamente falleció. No, Doc, aquí en Chapinero se ven muchas cosas, ¿sabes? Sí, o sea, complicado. Sale uno a Chapinero y no sabe de qué cuidarse. Si el frío de los ladrones, de las personas que quieren quitarle lo ajeno, incluso mire, hasta la vida ya le quitan a uno en un momentico, Doc. No, y tan joven. Triste que la 17 años. Termine. 15 años. 15 añitos, Doc. 15 años. Y es importante analizar esto, que claramente aquí se dio un homicidio,
pero este homicidio por recaer contra un menor de edad se agrava la conducta. No, claro, pero ven, te pregunto una cosa, ¿eso sucedió afuera del establecimiento público o algo? Afuera del establecimiento, y precisamente cuando la familia fue a pedir a la discoteca o al bar que dieran los videos para ver qué era lo que había pasado, ellos dijeron que nunca había estado allá. Entonces los amigos tenían varios videos en el celular y dijeron no, pero efectivamente sí estuvimos. Y ahí también entra algo interesante: cuando uno pide las grabaciones de una discoteca o algo, ¿se pueden abstener de no dárnosla? Claro, Doc, o sea, la gente pensará que esto es totalmente fácil y que las personas quieren ayudarlo a uno a resolver las situaciones jurídicas, y que si ustedes supieran que eso aquí toca hasta con investigador, no en caso de nosotros de defensa técnica, ¿no? O en caso en los que también somos apoderados de víctimas, también nos toca con investigador particular, ni siquiera. Claro, efectivamente, porque se supone que entra todo este tema de que la intimidad, entonces que las grabaciones no se pueden entregar. Una cosa muy diferente es que la fiscalía vaya y lo pida como elemento de prueba, que en este caso debería ser el pertinente, ya que la víctima, claro, es el joven que falleció desafortunadamente, pero como decía Aldo, cuando nos toca a nosotros como defensa conseguir estos videos, toca con investigador y nos toca ir ante el juez de control de garantías para pedir una búsqueda selectiva en base de datos y que nos autorice para poder obtener esa grabación, y esa autorización es solamente por unos 15 o 30 días, ya que realmente se protege mucho. Claro, el tema constitucional de las aparte personas. Que hoy en día esas grabaciones de cámara de seguridad duran 30 días, dicen que 6 meses, pero uno ya en varias oportunidades las hemos pedido a los 3 meses y ya no hay registro de grabación alguno. No, y pues en este caso particular yo creo que si el establecimiento refiere los videos, entrega los videos, puede estar inmerso también en algún tipo penal, o de cierta manera le recaerá, ¿no?, cierto tipo de responsabilidad, Doc, porque entiendo que un menor de edad no puede estar en un establecimiento si no ha cumplido. Claro, yo creo que por eso es que ellos dicen que el menor no estaba, porque entran en un problema. Bueno, Doc, y entonces cuéntanos más acerca de los tipos penales en los que se pueden ver inmersos estos adolescentes, o bueno, las personas que asesinaron al adolescente. Claro, en el primero, lo primero que vamos a ver, valga la redundancia, es el hurto, ¿no? Que podríamos decir que se lleva a cabo el hurto, pero en este caso, pues como desafortunadamente terminó un homicidio, como decíamos al inicio de la noticia, sería un homicidio, pero el homicidio se puede agravar por diferentes conductas. En el caso concreto, como él solo tenía 15 años, o sea, era menor de edad, el delito se agrava y podemos hablar ya de hasta de 400 meses en adelante de prisión. Es mucho más complejo. Ahora bien, que también yo asumo que utilizarían algún tipo de arma blanca, Doc. ¿Sí? ¿Qué dices tú? Sí, la noticia dice que efectivamente con un arma blanca fue que se llevó a cabo las lesiones. Qué embarrada, ¿no? Habla uno antes. Yo creo que antes, cuando yo tenía 15 años, yo salí a darme mi vueltica, y de lo último que iba a estar con temor es de que alguien fuera a acabar con mi vida. Bueno, que lo roben a uno, pero es que antes a uno lo robaban a puño limpio, Doc. O sea, la vida es lo más importante. Claro, Doc, realmente esa noticia tuya es bastante delicada. ¿Qué has sabido de pronto de la familia o el estado? No, por el momento no se sabe, como siempre se dice, están investigaciones. Recuerden que la fiscalía tiene bastante tiempo para llevar a cabo los actos investigativos, entonces toca esperar. ¿Capturados tenemos en este proceso? No, por el momento no se habla de capturados. O sea, otro proceso más que si la justicia no tuvo resultados eficientes ni garantes para la familia. Desafortunadamente, como pasa en nuestro país. Bueno, continuemos con las demás noticias, Doc, enseguida. Bien, Doc, ahora nos trasladamos a la ciudad de San Andrés, en donde en un hotel lastimosamente hallaron sin vida a una familia que constaba de padre, madre y un niño menor de 4 años, Doc. Las circunstancias de estos hechos son un poco confusas, ya que, bueno, en lo que a mí respecta, el hotel tiene cierto tipo de responsabilidad. Yo vi un video circulando, Doc, en el cual, previo a su fallecimiento, la madre se comunica con sus familiares y les refiere que el estado del hotel es totalmente degradante, que huele a moho, que huele horrible, malos olores, síntomas de malestares. Comenzaron a sentir un poco mal, Doc. Ellos se lo refirieron a los familiares, se lo refirieron de hecho a las personas del hotel, que si por favor los podían cambiar de habitación, que si les hacían su respectiva limpieza, que si les cambiaban toallas, papel higiénico. Todo eso yo vi en el video que está circulando en redes, y el hotel lastimosamente hizo caso omiso. Posterior a ello, pues ya cuando los familiares no lograban comunicarse con estas personas, pues se comunicaron con el hotel accedió a esta habitación, encontrando esa escena tan lamentable, Doc. Lastimosamente pasa eso, y es triste ver eso, ¿no? Que muchas veces uno puede llegar a un hotel y puede hacer un reclamo, de pronto no se lo tengan en cuenta uno, ¿no? Y no se imaginan que esto puede terminar en esto que acabó de pasar. A mí me parece muy, muy, muy terrible, Doc, el hecho de que uno esté pensando en sus vacaciones, que muchos de nosotros nos programamos para hacer un viaje a Cartagena, San Andrés, Santa Marta, y llegar y encontrar un hotel en unas condiciones tan precarias. Yo creo que ninguno de nosotros en el estado colombiano esperamos encontrarnos viviendo un tipo de
Claro. como de hechos así similares Sí, a pasa. estos. Y yo había terrible. visto por las redes que las personas decían, ¿y por qué no se cambiaron de habitación? A veces, desafortunadamente, la gente lleva su dinero muy medido y no tiene para irse de pronto a otro hotel y de pronto dicen, bueno, esto es algo transitorio y ya vamos a mejorar y vamos a disfrutar, pero terminó en esto trágico. Sí, lastimosamente, y pues lo bueno fue que no hubo síntomas de violencia, ¿no? Pues dentro de todo, ¿no? Porque Sí. pues igual en muchas oportunidades las personas fallecen y las condiciones en las que fallecen son Claro. totalmente indignas, Doc. Claro, Doc. Pero bueno, aquí lo importante sería analizar desde la perspectiva jurídica, Doc, ¿qué responsabilidad podría tener estas personas encargadas del hotel? Y si lo analizamos desde la perspectiva jurídica, Doc, la Fiscalía muy seguramente posterior a realizar sus actos preliminares imputará el tipo penal de homicidio culposo que recaerá sobre los representantes de este hotel, Doc. Pero ¿y qué nos dice el artículo 109 del Código Penal? El que matare a otro por culpa incurrirá en prisión de 2 a 6 años como pena privativa de la libertad, Claro. Doc. Sí, es ¿Qué opinas verdad. tú de esto? No, es verdad lo que tú dices desde la perspectiva penal. Porque pues si nos vamos por las otras ramas del derecho se podría decir que se va a demandar al hotel y a las personas del hotel y bueno, efectivamente, pero desde el punto penal se podría ver ese homicidio culposo que tú dices, Doc, pero también la investigación de la Fiscalía tiene que seguir porque aquí también podríamos ver un homicidio doloso. Ah, claro, Doc, pues es que sin saber las circunstancias reales del hecho, de cómo Exacto. sucedieron se todos. presta para cualquier interpretación, ¿no? Ahora Totalmente. bien, importante que le expliquemos a las personas que nos están escuchando la diferencia entre un homicidio doloso o un homicidio culposo, Doc. Claro que sí, Doc, con todo el gusto. ¿Cuál es la diferencia entre homicidio culposo y homicidio doloso? ¿Cuándo hay dolo? Cuando la persona tiene la intención y sabe que está cometiendo un delito. En este caso, pues la persona tendría la intención de matarlos y efectivamente sabe que estaría incurriendo en el tipo penal de homicidio, artículo 103 del Código Penal. Ahora bien, ¿cuándo es culposo el tipo penal? Cuando efectivamente la persona por negligencia o imprudencia realiza ciertos tipos de actos que van contrarios a la normativa penal, por ende estarían cometiendo un delito. Entonces, yo creo que quedó claro, Doc. ¿Tú me dices que no, quedó claro? efectivamente es eso, tiene que tener esos dos elementos. Sí, entonces para los que no sabían, esa es la diferencia entre un homicidio culposo o una conducta culposa y un homicidio o una conducta dolosa. Doc, y como te había comentado al inicio, tenemos otra noticia también de un acceso carnal con menor de 14 años, desafortunadamente, y esto sucedió con el señor Dueñas Moreno, que fue capturado en Manta, Cundinamarca, y se dice que él accedió carnalmente a la menor para la fecha de mayo del 2025, de este año. y pues se le está imputando el delito del acceso carnal con menor de 14 años y la pornografía con menor de 18 años. Se le dio una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, pero aquí una de las cosas más interesantes es que dice que ya tenía antecedentes porque en el año 2002 había tenido también conductas por este mismo delito. Doc, y en ese entonces, ¿por qué no lo judicializaron? ¿No le dictaron medida de aseguramiento? ¿Qué concluyó el caso? ¿Tú qué sabes de eso? No lo dice muy claro la noticia porque dice que tiene antecedentes y sí es importante entrar a analizar cuándo una persona tiene antecedentes penales ante la ley. Muchas veces se cree que por solo ser capturado o por tener algún altercado con la policía o haya sido citado a la fiscalía ya va a tener antecedentes, pero no. La ley establece y la Constitución que los antecedentes penales solamente son cuando ya hay una sentencia judicial definitiva en contra de esa persona. Por lo tanto, no sabemos por qué dice que tenga antecedentes. O sea que si yo no tengo antecedentes, si no tengo anotaciones, Doc, ¿cuál es la diferencia? La anotación como tal va a servir de pronto cuando la fiscalía va a pedir una medida de aseguramiento, como que Sí. dice, oiga, su señoría, mire estas anotaciones, pero el antecedente penal es cuando la persona ya fue condenada por un juez y tuvo que ir a la cárcel a pagar esa O condena. sea, cuando ya tengo una sentencia debidamente ejecutoriada. Exacto, en Ok, firme perfecto. y definitiva. Esto respecto al antecedente, como te decía, no sé por qué dicen que tenga el antecedente, ya sea porque efectivamente purgó la pena o era una persona que estaba prófuga de la justicia desde el año 2002 y nunca se le llevó a cabo esa condena, sí tenía la sentencia judicial, pero nunca lo capturaron. Pues Doc, como Podemos- aquí es tan poco garante el sistema penal acusatorio en el Estado colombiano, pues, Claro. Doc, ¿sabes qué me gustaría entrar a analizar un poco más? Este tipo penal de pornografía con menor de 14 años, Doc. Efectivamente. Pasa que cuando una persona llegue a fotografiar o a filmar a un menor de 18 años con actos sexuales o teniendo relaciones sexuales con este menor, se puede llevar a cabo este delito cuando la persona esas fotos va a ofrecerlas o ese video va a ofrecerlas o a venderlas a otra persona, y en el caso pertinente se puede agravar mucho más cuando es un familiar, porque dice que el delito se agrava Ok. cuando es un familiar o una persona cercana quien lleva a cabo esta conducta. Es importante analizar
que la ley establece en el Código Penal que en el acceso carnal, que es el delito con menor de 14 años, tenemos una mínima de 12 años y una máxima de 20 años, pero esto se puede agravar por ser con menor de 14 años y puede ser mucho más años. Y también pasa lo mismo con el tema del delito de la pornografía con menor de 18 años, que se puede agravar y puede ser mucho más, hasta de 20 años, porque la mínima es 10 y la máxima 20. Pues esperemos que en este caso concreto la justicia no vuelva a cojear como ya hace un par de años lo había pasado justamente con este señor. Exacto. Indignante eso, o sea que este señor ya lo había hecho en alguna oportunidad y volvió nuevamente a penetrar este tipo penal. Exacto. Pero bueno, recuerda que somos JD Law News, donde las noticias no se explican con especulaciones, sino con leyes. Y si usted quiere que hagamos un análisis jurídico de cualquier noticia que usted encuentra en el día a día, síganos, déjenos la noticia en los comentarios y recuerde que somos JD Law News. JD Law News.